Ezequiel, la revelación divina que transformará tu fe, milagros y bendiciones en 4. Que en el 5.º año de Jeconías, rey de Judá, cuando estaba en la tierra de los caldeos, Ezequiel, el sacerdote e hijo de Buzi, se encontraba en la ribera del río Quebar, sumido en la angustia del exilio y la devastación que había caído sobre su pueblo. Con el corazón oprimido por el juicio divino que pesaba sobre Israel y las ruinas de lo que una vez fue su hogar, él contemplaba las aguas oscuras, anhelando un rayo de esperanza en medio de la desolación. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, las sombras comenzaron a alargarse, y Ezequiel, en su profunda meditación, fue sorprendido por una visión sobrenatural que atravesó la tranquilidad de su dolorosa reflexión. La gloria de Jehová se manifestó ante él en un torbellino de luz y fuego que iluminó la noche. Era una visión asombrosa. 4 seres vivientes se acercaban, con rostros que recordaban al hombre, al león, al buey y al águila. Sus cuerpos brillaban con un fulgor celestial, y ruedas llenas de ojos giraban con un movimiento que desafiaba las leyes de la física. Ezequiel, resonó una voz, poderosa y llena de autoridad, dejándolo paralizado ante la majestuosidad de aquel encuentro. Era el mismo Dios que le hablaba, y la naturaleza de su mensaje era clara. Ezequiel debía ser la voz de Dios entre su pueblo perdido. Aunque la incredulidad y el escepticismo de los israelitas lo abrumaban, un fervor nacía en él, el deseo de que su nación se levantara de las cenizas de su desobediencia. En medio de su temor, entendió que debía profetizar la verdad. El juicio divino es real, pero también lo es la oportunidad de restauración. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La visión comenzó a intensificarse, y así, Ezequiel se encontró en un paisaje árido, rodeado de huesos secos que representaban la muerte espiritual que había invadido a Israel. La imagen era desoladora, sin vida, pero el poder de la palabra divina resonó en su interior. Huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Con cada proclamación de la gloria de Dios, un nuevo viento soplaba sobre aquellos huesos, trayendo esperanza a lo que estaba muerto. Pero, ¿podrán realmente revivir?, se cuestionaba Ezequiel, sintiendo el peso de la misión que le había sido conferida. Aunque enfrentaba corazones endurecidos y ojos llenos de desconfianza, su tarea no solo apuntaba al juicio, sino a la promesa de restauración. La tensión aumentaba, y el eco de sus palabras se convertía en un grito de esperanza, deseando que su pueblo abriera los ojos a la obra redentora que Dios había prometido. Así, Ezequiel se alzó con valentía, dispuesto a ser un mensajero de transformación en tiempos oscuros. La pregunta crucial seguía latente en su ser mientras las olas del destino se desataban ante él: ¿sería suficiente la fe de un pueblo quebrantado para ver cumplidas las promesas de Dios? La respuesta se mantenía oculta entre los secretos divinos, y todo lo que le quedaba era confiar en el poder transformador del Altísimo. Y sucedió que mientras Ezequiel seguía proclamando la palabra de Jehová sobre los huesos secos, un temblor resonó a su alrededor. La tierra misma parecía responder al llamado divino. Ezequiel levantó la vista, sintiendo un viento poderoso que arrastraba consigo la nostalgia de días pasados y un nuevo aliento de vida. Huesos secos, oíd la palabra de Jehová, volvió a clamar con fervor, mientras los ecos de su voz se perdían en la vastedad de la desolación. A medida que hablaba, las palabras de Dios atravesaban la historia de su pueblo, surgiendo como un faro en medio de la oscuridad. Al principio, solo se escucharon chirridos y susurros, pero pronto, un crujido sorprendente comenzó a llenar el aire. Los huesos se unían unos con otros, comenzando a formarse en estructuras que recordaban la creación original. Los huesos tomaron carne, y la carne se cubrió de piel. Y Ezequiel fue testigo de la soberanía de Dios.
viendo con asombro cómo lo que había estado perdido comenzaba a revivir. Entonces les dijo, Espíritu, viene de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Así que, por mandato del Señor, el aliento de vida llenó esos cuerpos, y se levantaron como un ejército inmenso. La escena era impresionante, el cuartel de un milagro divino. Cada uno de esos cuerpos, ahora llenos de vida, simbolizaba a toda una nación. Ezequiel sintió la presencia del Señor en cada latido que resonaba en esos corazones recién formados. Era un acto poderoso, un mensaje claro de que la esperanza no estaba perdida, y que la promesa de restauración estaría vigente mientras el pueblo se mantuviese fiel a la voz de su Dios. Sin embargo, a pesar de la victoria vislumbrada, un aire de tensión persistía. Ezequiel sabía que la fe de su pueblo aún estaba en juego. ¿Realmente podrán volver a ser el pueblo de Dios?, meditaba con angustia. Los corazones de los israelitas estaban endurecidos como piedra, y el peligro de desilusión era latente. Las promesas de Dios eran firmes, pero la respuesta del pueblo era incierta. Con la gloria de Jehová brillando en su interior, Ezequiel se dirigió a los israelitas en el exilio. Así dice Jehová, mis huesos secos han revivido, mi pueblo vivirá, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En sus palabras había poder. Sin embargo, la realidad humana era un reto que requería más que un regreso físico. Mientras Ezequiel se preguntaba cómo despertar la fe y la esperanza en una nación quebrantada, una sombra pasó por delante de su visión. Una sensación de agitación lo invadió. El destino de Israel pendía de una decisión crucial, una decisión que solo Dios podía revelar. El clamor por la restauración se convertía en una batalla interna, y Ezequiel dejó escapar un suspiro profundo. Señor, ¿cómo podrán volver a confiar en ti? En ese momento, una voz suave pero poderosa resonó en su corazón, no temas, Ezequiel. Yo tengo un plan que todavía no comprendes. En medio de la devastación, estoy preparando un camino que llevará a mi pueblo a la redención definitiva. Hay más que se revelará. Ezequiel sintió la corriente del propósito sagrado atravesar su ser, recordándole que el camino hacia la restauración estaba profundamente arraigado en la soberanía de Dios. Así, el capítulo del aliento de vida estaba apenas comenzando, y la historia de la redención estaba destinada a desarrollarse. A medida que la acción divina se desataba, el eco de la promesa permanecía en el aire gélido. Las próximas palabras de Jehová prometían un impacto que resonaría a través de generaciones. En su alma, Ezequiel sabía que Dios estaba a punto de hacer algo aún más grande de lo que imaginaba. Y aconteció que, mientras Ezequiel contemplaba el ejército resucitado, una nube de gloria se posó sobre el valle. Era como una densa neblina que oscurecía el sol, y en el aire había un aroma de incienso, símbolo de la oración sincera del pueblo. El espíritu del profeta se sintió elevado. Pasaron unos instantes cuando la voz de Jehová resonó una vez más en su interior. Ezequiel, hijo de hombre, proclamó el Señor con autoridad, mi pueblo ha dicho, nuestros huesos están secos, y nuestra esperanza se ha perdido, estamos cortados de la tierra. Sin embargo, escucha mi palabra, porque aún no ha llegado el final, sino el principio de una nueva era. Ezequiel, con el corazón palpitante, se sintió llamado a transmitir la voz del Altísimo. Volveré a unirlos y les daré un nuevo pacto, y nuestro encuentro será en la tierra de sus padres, no en el desierto de su abandono, dijo Jehová, mientras el eco de su voz reverberaba en cada rincón del valle. He aquí. Continuó el Señor, realizaré un acto maravilloso. Tomaré un solo palo y escribiré en el Judá y en el otro Efraín, y los uniré en un solo palo donde serán un solo pueblo bajo un solo rey. Y ya no serán más dos naciones, ni estarán más divididos en dos reinos. Lo que una vez fue quebrantado será restaurado. Entonces, Ezequiel sintió su fe ardiente, comprendió que todo lo que había vivido, cada sufrimiento de su nación, no había sido en vano. Jehová lo había elegido como un instrumento de su voluntad, un mensajero de esperanza donde solo había desconfianza. ¡Oh Jehová! Clamó Ezequiel con fervor.
Si esto es así, ¿qué más harás por nosotros? En ese instante, el viento sopló nuevamente, trayendo consigo el resplandor de la gloria divina. Como un torrente, brotó en Ezequiel una visión, ciudades restauradas, corazones transformados, y un pueblo que danzaba por las calles de Jerusalén como en los días de antaño, llenos de alabanza. El alma de Ezequiel se elevó al vislumbrar el futuro glorioso que Dios tenía reservado. Sin embargo, entre los ecos de esperanza y alegría, Ezequiel sintió que una sombra se cernía sobre el corazón del pueblo. Las dudas y las cicatrices del exilio aún permanecían, como esos huesos secos que antes había proclamado. ¿Cómo, oh Señor, puede el pueblo recibir esta verdad sin dudar? Se preguntó con ansiedad. La desconfianza había permeado su ser, y aunque la promesa de un solo rey era alentadora, un gran temor pesaba sobre su espíritu. La voz del Señor lo interrumpió de nuevo, con un suave murmullo que traía la certeza de la paz. No temas, mi siervo. En este nuevo pacto, derramaré mi espíritu sobre ellos, sus corazones de piedra serán transformados en corazones de carne. Es un nuevo renacer, y eso es lo que sustenta toda promesa. Así, iluminado por la revelación, Ezequiel tomó una decisión, transmitiría la verdad del nuevo pacto con toda su fuerza, y les recordaría que el mismo Dios que los había traído a la vida podría restaurar sus corazones. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío era despertar su fe. Días pasaron, y mientras proclamaba la palabra de Jehová, él mismo se vio enfrentado a una incertidumbre inquietante. ¿Podrá el pueblo de Israel aceptar este mensaje de redención? ¿Serán capaces de dejar de lado su incredulidad? Se interrogaba, pero al mismo tiempo la esperanza resplandecía en su pecho, y así, con cada palabra que pronunció, Ezequiel sentía como si el mismo latido de Dios palpitara a través de su voz, uniendo el pasado y el futuro, y llevando consigo un mensaje vibrante. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a caer, un nuevo pacto brillaba en su corazón. De repente, Jehová le reveló algo más profundo: Hijo de hombre, lo que estoy haciendo supera tu entendimiento. No solo restauraré a Israel, sino que un pueblo que no conoce mi nombre vendrá a mí por medio de este pueblo. Así dice el Señor, lo que has visto es solo el principio de mi plan, una nueva alianza se establecerá, y en eso se hallará la salvación de muchas naciones. Con esos pensamientos recorriendo su mente, Ezequiel se sentó en silencio, dando gracias a Dios por lo que estaba por venir. La revelación del Señor había encendido la chispa de una verdad aún más grande: el pueblo de Dios no solo sería restaurado, sino que sería parte de un propósito eterno, donde cada individuo tendría la oportunidad de conocer la salvación. Él sabía que el plan de Dios se iba desplegando lentamente, y que aún más sorpresas estaban por venir. Y aconteció que, en el amanecer de un nuevo día, Ezequiel se levantó con la determinación en su corazón. La visión que había recibido de Jehová brillaba intensamente en su mente, como las luces del alba iluminando la oscuridad de la noche. Oh Señor, clamó, voy a proclamar tu palabra con mayor fervor, para que tu pueblo, que se haya sumido en tinieblas, pueda ver tu luz. Mientras se preparaba, la voz del Señor resonó de nuevo. Ezequiel, hijo de hombre, anda entre mi pueblo y enséñales que yo soy su Dios, que les he recordado su identidad y que vindicaré su nombre. Mas, no olvides que tu llamado no termina aquí. El profeta sintió que el peso de la misión lo envolvía, y en su espíritu surgió una mezcla de temor y asombro. ¿Qué más, oh Jehová? ¿Qué hoja debe ser marcada en la historia de tu pueblo? Aquella tarde, Ezequiel se dirigió al pueblo reunido. Millones de ojos lo observaban con expectativa, algunos esperanzados, otros repletos de escepticismo. Con voz resonante, comenzó su mensaje: así dice el Señor, levantaré a mi pueblo de entre las cenizas y los traeré a una tierra de plenitud. Ya no seréis conocidos como el pueblo olvidado, sino como el pueblo de la promesa. Los murmullos de la multitud corearon su mensaje, pero las semillas de la incredulidad seguían soplando viento en contra. Algunos ancianos recordaban los días de gloria, otros jóvenes no habían conocido más que las sombras del desierto.
El corazón de Ezequiel se constriñó al ver el conflicto interno de su pueblo, y exclamó, no temáis, porque en este tiempo sonará la trompeta de la reconciliación. Jehová les llevará de regreso a sí mismo. Se unirá a ustedes y serán nacionales en mi reino. Las palabras eran dulces como la miel, y el espíritu del profeta era renovado por su propio mensaje. Sin embargo, en su interior, un pensamiento persistía: ¿tendrán mis hermanos el valor de aceptar su identidad? ¿Están listos para vivir completamente para el Dios que los amó y los eligió? En ese instante, el aire alrededor de él comenzó a vibrar con un poder misterioso. Una brisa suave se hizo presente, que pareció traer consigo un eco de voces que resonaban entre las montañas cercanas. Levanta tus ojos, Ezequiel, dijo Jehová, y mírame obrar. El espíritu de oración que surge de mi pueblo está siendo escuchado, mi promesa se está manifestando. Ezequiel alzó la vista y vio visiones de un río que fluía desde el templo, llevando vida a todas partes donde tocaba. Oh, Jehová, pero, ¿qué de las naciones que no te conocen? ¿Qué pasará con ellos?, preguntó, temiendo que el encuentro de su pueblo no fuera suficiente para llenar el vacío del mundo. La voz del Señor fue clara y potente en su corazón. Tu papel es vital, Ezequiel, porque la unión de Judá y Efraín será la luz para las naciones. Sus corazones transformados por mi espíritu serán un refugio y un faro. Muchos vendrán a conocerme, y de ellos surgirán testigos que hablarán de mí. La afirmación dejó a Ezequiel sin aliento. En ese momento, comprendió que el propósito divino era mucho más vasto de lo que había imaginado. No solo se trataba de una restauración nacional, sino de un llamado a la misión global. Su misión era ser mensajero, no solo a su pueblo, sino a todas las naciones de la tierra. Así, con su corazón palpitando y la unción fresca de Jehová, Ezequiel sintió que algo aún más grande se gestaba en el horizonte. ¿Qué más tienen tú y tu plan, oh Jehová?, se preguntó, pues sabía que la historia de la redención apenas empezaba a revelarse. Pronto harán ustedes un pacto de paz, fue la respuesta clara del Altísimo. Y no dejes de recordar esto, porque me buscarán con todo su corazón y me hallarán, y en ese encuentro, revelaré secretos más profundos de mi amor y mi redención. Mientras el sol se ponía, Ezequiel comprendió que aún había un camino por recorrer, pero estaba convencido de que los senderos de Dios siempre conducen a la esperanza. Cada palabra que compartía se hacía más viva, llevando consigo la promesa de que el destino de su pueblo y el de las naciones se entrelazaban en el gran plano de la soberanía divina. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta historia de salvación? La respuesta de Jehová resonaría pronto, pues su plan iba más allá de lo que los ojos humanos podían ver. Y aconteció que, mientras la luz del ocaso se deslizaba por el horizonte, Ezequiel se retiró a un lugar apartado en la llanura, buscando el rostro de Jehová. Las visiones que aún danzaban en su mente lo llenaban de asombro, y su corazón latía con la peso de la misión divina. Se postró, y con fervor, clamó, «Oh Jehová, hazme conocer tu voluntad, para que pueda ser instrumento en tus manos». En ese instante, la presencia del Señor descendió sobre él con una nube luminosa, y la voz de Dios resonó como el trueno en las montañas. Ezequiel, he escuchado el clamor de mi pueblo. Ellos anhelan la redención, y yo he decidido derramar de mi espíritu sobre ellos como lluvia en tiempos de sequía. No solo levantaré su tierra, sino que también restableceré el pacto que hice con sus padres. El profeta, temiendo lo sublime de aquel encuentro, preguntó, ¿cómo, Señor? ¿Cuándo cumplirás tus promesas en su totalidad? Las generaciones han claudicado ante la desesperación. La voz del Altísimo se llenó de poder y autoridad. Los días vienen, Ezequiel, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este pacto será grabado en sus corazones, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El profeta sintió como si fuego ardiente pasara a través de él, una ola de esperanza lo invadió y comenzó a vislumbrar una transformación gloriosa. Oh Dios, ¿quién será capaz de resistir a esa manifestación de tu gloria?, exclamó, su voz llena de reverencia. Así será, Ezequiel, continuó el Señor.
Así como levanté a Jesús en el Nuevo Testamento para hacer luz a las naciones, me levanté a ti como un precursor de mi palabra. Tu ministerio será un eco que resonará en los corazones de las generaciones venideras, y aún muchos de aquellos que ahora dudan, vendrán a creer en el poder de mi amor. Sin embargo, Ezequiel sentía el peso de aquellos que aún negaban al Dios que los había salvado. ¿Y sobre aquellos que se han desviado del camino, mi Señor? ¿Hay esperanza para ellos? La respuesta de Jehová fue delicada pero firme. No hay pecado que no pueda ser perdonado, Ezequiel. Aquellos que clamen a mí con sinceridad serán hallados. Atravesarán el fuego del arrepentimiento y surgirán como el oro más puro. Un remanente fiel permanecerá, y aquellos serán los que testificarán de mi grandeza. Al escuchar esto, Ezequiel sintió nuevamente la urgencia de su llamado. Un sudor frío recorrió su frente en medio de la calidez de la presencia divina. Estoy aquí, Señor. ¿Cómo puedo prepararlos para este encuentro cercano contigo? Jehová entonces le dijo, declara mi palabra sin temor, Ezequiel. Porque el tiempo se acerca, y lo que has visto se cumplirá. Hablarás como un misterio, y algunos verán, otros no reconocerán el camino, pero recuerda esto, en la unión de mis hijos, la gloria será impartida y sobre ellos derramaré bendiciones sin medida. Fue en ese momento que una visión se presentó ante sus ojos, un gran árbol que florecía, cuyas ramas se extendían en todas direcciones, trayendo sombra y refugio para el desamparado. El viento susurró por sus ramas, y escuchaba la voz que decía, este será el testimonio del pacto. No solo la restauración de tu pueblo, sino una luz de esperanza que alcanzará las naciones. Cada hoja de este árbol es un corazón dispuesto. Cada flor es un alma salvada. El espíritu de Ezequiel se conmovió. Sabía que lo que Dios le mostraba era más que palabras, era el principio de algo sobrenatural que estaba por desatarse. ¿Cómo se manifestará esta gloria entre los pueblos?, preguntó ansioso. Paciencia, Ezequiel, dijo Jehová. Tu llamado no solo será para tu tiempo, es por generaciones. Recuerda siempre que mi soberanía ha sido asegurada desde el principio. He escrito en el libro de la vida a aquellos que vendrán a mí. Y lo que tú dirás será como maná que alimentará a muchas almas, con aquellas revelaciones en su corazón. Ezequiel comprendió que el tiempo de Dios era perfecto, y en su espíritu resonaba un eco de esperanza. Tú, Señor, eres fiel, y en ti esperaremos. ¿Qué más traerá este pacto de paz entre nosotros? La luz en la oscuridad. ¿Qué más, oh Jehová? Una pausa sagrada se apoderó del ambiente, mientras una nube de gloria cubría su vista. La voz del Señor resonó de nuevo con majestad indescriptible, pronto verás mi hacer, y aquellos que esperan en mí serán como águilas. Porque esta revelación no solo transformará tu pueblo, sino que será el inicio de un despertar que cambiará el destino eterno de muchos. Ezequiel sintió el peso de esa promesa y supo que el futuro de su pueblo estaba entrelazado con el de toda la humanidad. Mientras su ser temblaba ante la majestad del Creador, una pregunta flotó en su mente. ¿Qué más se revelará en este viaje hacia la verdad y la redención? En su corazón, se gestaba la certeza de que lo mejor aún estaba por venir. Y sucedió que, mientras Ezequiel permanecía postrado, la atmósfera misma pareció vibrar con una intensidad sobrenatural. La nube de gloria que se cernía sobre él se espesó y llenó el aire de aromas etéreos y suaves murmullos de alabanzas. El corazón del profeta se estremecía, y sabía que algo grandioso estaba por revelarse. Ezequiel, dijo nuevamente la voz de Jehová, he decidido revelar más de mi propósito. La tierra es mía, y a través de tus palabras, muchos reconocerán mi autoridad y se volverán a mí. Las palabras del Creador se impregnaron en su ser como fuego en la paja. El profeta, aún temeroso, preguntó, ¿y cómo debo hablar a aquellos que han endurecido su corazón? Muchos se han apartado de ti, Señor, y sus oídos están cerrados a tu verdad. Habla, Ezequiel, y hazlo desde el fondo de tu ser. No temas, porque el poder de mi palabra no regresará vacía, cumplirá aquello para lo cual ha sido enviada. Y cuando clames al desierto, será como un torrente que arrastra las dudas y el pecado.
¿No viste la visión del árbol? Esos son los corazones dispuestos, esperando el agua de vida. Ezequiel sintió una llama de fervor en su pecho. Recordó las promesas antiguas y la fidelidad de Dios a través de los tiempos. Abriré mi boca, Jehová. Nadie podrá detener el río de tu verdad. La voz de Jehová retumbó. Así será. He preparado un camino en medio del desierto, un camino que muchos seguirán en busca de esperanza. Mirarás a tu alrededor y verás cómo el desánimo se disipa. El viento de mi espíritu soplará sobre aquellos que creen, y el desierto florecerá como un jardín. Mientras hablaban, una sensación de expectación llenó el aire. Las estrellas brillaban con más fuerza y los ecos de la creación parecían resonar en armonía con la voz divina. Pero ten cuidado, Ezequiel, advirtió Jehová con un tono grave. Algunos te ridiculizarán y rechazarán la luz que tú portas. No te desanimes. Recuerda a aquellos que como tú, respondieron al llamado, incluso en su fragilidad. Yo transformaré sus corazones, y será a través de tu fe que muchos verán la luz. Señor, dijo Ezequiel con determinación, no permitiré que el miedo me paralice. Haré lo que me has ordenado. Cada palabra que me des, la proclamaré con valentía. Así lo harás, valiente Ezequiel, pronunció Jehová. Porque en este tiempo, los corazones serán quebrantados, y cuando mi luz brille sobre ellos, se restaurarán. Habrá un eco de arrepentimiento que resonará como los truenos sobre la tierra. Y de repente, Ezequiel fue envuelto en una nueva visión. Vio una multitud que se reunía, unida en súplica, con lágrimas en sus ojos. Eran los humildes, los afligidos, aquellos que habían perdido la esperanza. Señor, ¿son ellos los que regresan a ti?, preguntó maravillado. Sí, respondió Jehová. Ellos serán los primeros en levantarse, y tu voz traerá sanidad a sus heridas. El remanente fiel se alzará como un estandarte de mi gloria. Un nuevo amanecer está por venir, y en él, muchos serán alcanzados. Ezequiel sintió como la unción de Dios se derramaba sobre él, dándole fuerzas para cumplir su llamado. Era evidente que la redención no era solo para un pueblo, sino para todos los que clamarán a él. ¿Cuándo, oh Señor, se manifestará este movimiento?, preguntó con anhelo. Pronto, Ezequiel, dijo Jehová con un tono suave pero firme. Recuerda, lo que he comenzado, lo completaré. Las señales ya se están manifestando, y verás más de mi poder. No te desesperes, porque aquellos que confían en mí son como montañas que no se mueven. Ezequiel sintió el peso de la responsabilidad, pero también la certeza de que su destino estaba alineado con el plan eterno de Dios. ¿Qué más, Señor? ¿Cómo serán los días que vendrán? Vienen días en los que habrá una gran cosecha, pero también retos. La resistencia y la fe se pondrán a prueba. Ten esto presente, Ezequiel, en medio de la adversidad, yo seré tu refugio y tu fortaleza. Anuncia a mi pueblo que el tiempo se está acercando. Con una rabia santa, Ezequiel levantó su rostro, decidido. Proclamaré tu palabra, y cada oprimido oirá la voz del Dios Altísimo. Pero, oh Jehová, ¿cuál será la señal para ellos de que tú estás en medio de nosotros? La respuesta llegó como un susurro, profundo y penetrante. Mira bien, Ezequiel, porque se manifestará una señal. Un corazón quebrantado que clame por ayuda será el eco de mi presencia, y aquellos que toquen sus corazones en arrepentimiento verán mi gloria. Ello será solo el inicio, porque se acercan días de revelación más grandes. Ay de aquellos que se resistan, porque aún el más pequeño entre ellos se levantará con poder, una legión de luz que atravesará las tinieblas. El profeta quedó atónito y con el alma llena de una curiosidad ferviente, mientras los vientos celestiales soplaban en su dirección. Que así sea, Jehová. Estoy listo para ser parte de este movimiento de restauración. ¿Qué más has planeado para nosotros? Las maravillas de tu amor nos esperan. Mientras la luz del amanecer comenzaba a vislumbrarse en el horizonte, Ezequiel sintió que algo portentoso estaba por ocurrir.
Un nuevo viaje espiritual cobraba vida dentro de él, un camino que llevaría no solo a su enseña, sino al mundo entero. En su corazón, una nueva pregunta surgía: ¿qué otros secretos se revelarán en este tiempo de gracia y gloria en la tierra? Y sucedió que, mientras Ezequiel yacía en su visión, el cielo se oscureció momentáneamente y una luz brillante emergió, distinta a cualquier luz que él hubiera conocido. Era un esplendor deslumbrante que atravesaba las oscuras nubes, y el profeta sintió su corazón arder al contemplar la majestad del cielo. Yo soy Jehová, el Dios de tus antepasados, resonó la voz, sumamente clara, y cada palabra parecía la vibración de un tambor celestial. He venido a guiarte en la proclamación de mi voluntad, en los días que se aproximan. Las palabras se deslizaban a su alrededor como un suave murmullo al viento, pero Ezequiel notó que también poseían un peso, un desafío. Un estremecimiento le recorrió la espina dorsal cuando preguntó: ¿qué deseas que comparta con tu pueblo, Señor? Llevarás un mensaje de esperanza, pero también de juicios. Tiempos difíciles llegarán, y los fieles deben prepararse. Escucha bien, porque he visto la rebelión de mi pueblo. La tierra se ha llenado de abominaciones, y mi rostro se ha ocultado ante el mal que han cultivado. Las palabras golpearon el aire como un rayo en una tormenta, y Ezequiel sintió el temor y la reverencia a partes iguales. Clama con voz de trompeta, Ezequiel, y no te detengas, ordenó el Altísimo. Declara que mi paciencia aún espera, mas no para siempre. Los brazos que se podrían haber utilizado en servicio y amor clavan espinas en mi corazón. Al final, la justicia florecerá, y será el día en que los arrogantes verán que son como hierba seca. Ezequiel se sintió temblar ante la seriedad de su llamado. Señor, ¿quién oirá mis palabras y permanecen en desobediencia?, preguntó con el corazón oprimido. Diles que he prometido restauración a los que se arrepentirán, respondió Jehová con voz que contenía tanto juicio como promesa. A los quebrantados en espíritu les otorgaré nuevas fuerzas. En ese momento, Ezequiel vislumbró en su mente la imagen de un río que brota del monte, trayendo vida y frescura a un valle marchito. ¿Cómo estará el que se vuelva a ti, oh Jehová?, preguntó Ezequiel, inmerso en la visión, sintiendo que su esencia se entrelazaba con la misión divina. ¿Cómo se acercarán a ti si han endurecido su corazón? A través de la confesión sincera, respondió Jehová. Mirarás sus rostros y verás desgarro, porque yo soplaré en sus corazones un espíritu de quebrantamiento. Ellos se llamarán a sí mismos por mi nombre y se volverán hacia mí, clamando por ayuda. En ese momento, mi brazo se moverá. Entonces, oirás las súplicas de mi pueblo. Ezequiel sintió la fuerza del llamado resonar dentro de su ser. Así lo haré, Señor. Anunciaré al mundo que el tiempo de gracia aún no ha terminado, y que en medio del juicio, tu misericordia está lista para brotar como un manantial. Y esto, Ezequiel, será el testimonio que verán: la vida que creían perdida se levantará nuevamente. La peña de aflicción será cavada, y fluirá agua purificada desde su interior, proclamó Jehová, cada palabra temblando con autoridad. El profeta, lleno de pasión, recordó las antiguas palabras de Moisés, quien había intercedido por su pueblo. Sintió un ardor por aquellos que estaban perdidos: los llevaré al sendero de regreso, pensó con fe encendida. Pero entonces, un poderoso latido resonó en el cielo, y la voz de Dios se volvió aún más intensa. Prepárate, Ezequiel, porque lo que estoy a punto de hacer es más grande de lo que imaginas. El viento de cambio se aproxima, y muchos serán llevados a la luz, mientras otros se quedarán en las sombras de su rebeldía. Y mientras esta revelación impregnaba el aire, Ezequiel supo que su obediencia no solo traería una cosecha, sino además una muestra de la fiel promesa de Jehová. Entonces, ¿qué señal enviarás, oh Dios, para que sepan que tú estás en este movimiento de vuelta? Mirarás, Ezequiel, la señal será el despertar de los corazones adormecidos. Aquellos que antes eran duros como piedra ahora verán, y los que estaban callados cantarán de alegría. Cuando la última cosecha llegue, mi iglesia será una luminaria brillante en el mundo oscuro. Contemplarás grandes maravillas.
Porque, ¿acaso no he dicho que yo estoy contigo, y que el tiempo de responder a la súplica ha llegado? Sintió que una luz cálida lo rodeaba, y la promesa de Dios lo llenó de esperanza. Pero en su interior, una inquietud crecía. ¿Cuál será el fin de este proceso, Señor? ¿Qué más nos revelarán los días que vienen? Mientras las estrellas parpadeaban a su alrededor, Ezequiel se preguntaba cómo el vasto plan de Dios aún se iría desplegando entre ellos, ansioso por conocer más de las maravillas que esperaban al final del camino. Mientras Ezequiel se sumía en la brillantez de la revelación, un viento suave y penetrante comenzó a envolverse a su alrededor, trayendo consigo un murmullo que sonaba como el susurro de innumerables voces. Era como si las mismas hojas del bosque respondieran a la convocatoria divina, creando una sinfonía con la brisa. El profeta cerró los ojos y escuchó atentamente. Era un canto de esperanza y también de advertencia. Prepárate, Ezequiel, resonó nuevamente la voz del Altísimo, esta vez llena de una gravita sublime. He aquí que en los días que vendrán, el pueblo caerá en la tentación de acudir a ídolos y a falsas promesas. Se olvidarán de la fuente de agua viva y buscarán saciar su sed en estanques secos. ¿Cómo pueden ser tan ciegos, Señor? ¿Qué hacer ante esta oscuridad?, preguntó Ezequiel, afligido por el pensamiento de su pueblo desviado. Clama con tu voz como el fuerte de la tempestad, ordenó Jehová. No te atemorices, porque una voz de uno que clama en el desierto se levantará. Tú serás el anunciador de mi verdad, y en la pereza de sus corazones, encenderás una chispa. Anunciarás un tiempo de restauración y declaración de guerra contra la iniquidad. El profeta sintió un peso sobre sus hombros, pero también una inyección de valor. ¿Cómo puedo ser el instrumento de tal revelación, Señor? Esta es la nueva temporada que viene, contestó Dios con firmeza. Tus palabras serán como fuego que consume, y como martillo que quebranta la roca. Hazte fuerte en mi palabra, porque en ella hallarás el poder para cambiar corazones. No temas a los que se oponen, porque yo soy tu escudo. Irán muchos en oscuridad, pero los que confían en mi nombre verán la luz. Algunos volverán a mí, otros se endurecerán, y su fin será de desesperación. Mientras el mensaje calaba, Ezequiel sintió que su ser se llenaba de un propósito renovado. Las sombras de su pueblo se deslizaban en su mente, como ecos de advertencias olvidadas. Y si llegan a volver, ¿qué les diré acerca de tu amor inmutable? Hablales de la lealtad de mi pacto, dijo Jehová con una voz que resonó como trueno. Serán como un pueblo perdido en el desierto, sediento de agua de vida. Les mostraré que en sus quebrantos yo estoy presente. Oh pueblo mío. Clama a mí, y yo responderé, clama y no te detengas. Ezequiel vio valles marchitos transformados en campos florecientes, ríos de agua viva que brotaban donde antes solo había muerte. Esa visión lo energizaba, sabía que debía actuar con urgencia. Haré como me mandas, anunciaré a todos que el tiempo de la visita de Dios ha llegado. ¿Qué más deberé proclamar, oh Señor? Y en tus palabras, dime que la esperanza no ha quedado atrás, replicó Jehová. Yo levantaré un remanente fiel, aquellos que guardarán mi testimonio. Sé que entre el pueblo hay quienes buscan la verdad, y en tu testimonio ellos verán la luz. Yo estoy contigo siempre, hasta el fin de los días. Con cada palabra, Ezequiel sintió su espíritu iniciado en una danza de fervor. Pastor de su generación, llamado a vibrar contra el abandono y la desesperación. Sabía que no era solo un profeta, sino un puente entre el cielo y la tierra, un instrumento divino para el propósito eterno. Entonces, un temblor poderoso recorrió la tierra. La voz de Dios se hizo aún más fuerte, impregnando el aire como fuego. Esto será un tiempo de decisiones, Ezequiel. Muchos elegirán el camino más amplio, pero los que vengan a mí encontrarán un refugio eterno. Ayudarás a construir un camino recto, y aquellos que son de mi pueblo escucharán y regresarán. Escúchame bien. Porque lo que estoy a punto de hacer será la respuesta a las plegarias de generaciones. El profeta comprendió que su misión apenas comenzaba. Se llenó de anhelo para ver la restauración prometida,
pero un nuevo y poderoso dilema surgió en su corazón. ¿Por qué tardando tanto, oh Jehová? ¿Qué será lo que sucederá en medio de toda esta rebelión? Esa es la pregunta, Ezequiel, respondió la voz, grave y certera. Pero, escucha bien, en el corazón de mi pueblo se agita un despertar inimaginable. Muchos verán y no comprenderán, pero aquellos que han sido llamados, regresarán a sus raíces. A ti te toca proclamarlo, porque el camino hacia las 100 veces mayor será revelado en este tiempo. Harás frente a la oposición, y yo me manifestaré en poder, mostrando que hay esperanza incluso en las tinieblas más profundas. Y en ese momento, Ezequiel se sintió levantado en un clamor divino, sabiendo que su jornada apenas comenzaba, lleno de preguntas que exigía respuestas. Mientras se veía envuelto en la luz del cielo, una certeza lo llenó: el tiempo del cumplimiento se acercaba, llevando consigo la promesa de Dios hacia un destino que aún no podía imaginar. En el silencio que siguió al resonar de la voz de Jehová, Ezequiel permaneció en pie, sintiendo la energía vibrante del Altísimo fluir a través de sus venas. La atmósfera se había vuelto densa, profunda, impregnada por el peso de las palabras que había escuchado. Era un momento sagrado, un punto de inflexión en el tiempo donde el cielo se encontraba con la tierra. Pero también era un momento de gran responsabilidad. Señor, murmuró el profeta, ¿cómo puedo llevar este mensaje a un pueblo sordo? Sus corazones están endurecidos por la aflicción y la desobediencia. Ve a ellos, Ezequiel, le respondió la voz, baja y poderosa. Diles que no hay lugar donde el pecado prevalezca más que la gracia. Que cada torrente de iniquidad será atajado por mi misericordia, y que de polvo resurgirán nuevos comienzos. Los secos huesos volverán a cobrar vida, y yo abriré sepulcros a los que clamen a mí. El profeta, sintiéndose aún más cargado de la misión, miró hacia el horizonte. Las tierras marchitas de Israel se extendían ante él, reflejando la desesperanza que consumía a su gente. ¿Cómo puedo ser testigo de tal maravilla, oh Jehová? ¿Cómo pueden estas visiones de vida y restauración convertirse en realidad? Entonces serás una voz en el desierto, ordenó Dios. Tu voz será como un trueno, resonando en medio de la impotencia. Confía en que yo colocaré mis palabras en tu boca. Levántate y ve a ellos, no serás tú quien hable, sino yo a través de ti. Comprenderán que, aunque han sido desechados, mi amor persiste en ellos. Mi pacto no se ha olvidado. Tomando un profundo aliento, Ezequiel sintió el ardor del fuego divino encender su corazón. La misión era clara, y su ser entero se sintió sacudido por la certidumbre de que la mano de Dios estaba sobre él. Se convirtió en un cantero, esculpiendo cada sílaba con cuidado, despilfarrando la esperanza como un faro en la noche oscura. Pasaron los días, y Ezequiel fue al pueblo, encontrándose con miradas de desdén y burlas que lo desafiaban. ¿Quién es este que clama entre nosotros? Su voz suena vacía, susurraban entre ellos. Aún así, el profeta mantuvo su determinación. Se levantó en medio de la plaza, su figura era un contraste en aquel mar de indiferencia. Oh pueblo de Israel, clamó, su voz resonando con la autoridad del cielo, escuchad la palabra del Señor. Él dice, los que en mí esperan no serán avergonzados. Yo vengo a traeros un mensaje de restauración, acerca de aguas turbias que se hacen claras. Si regresáis a mí, hallaréis paz y viviréis en abundancia. Las palabras del profeta atravesaron corazones, despertando en algunos un eco de lo que algún día habían conocido. Algunos se acercaron, pero muchos aún endurecieron sus corazones, elevando el brazo en señal de desprecio. Ezequiel no se desanimó, sabía que su voz era una semilla que empezaba a germinar en medio de la hostilidad, y en un instante, todo cambió. La tierra tembló con un estruendo, como un rugido, y las nubes comenzaron a oscurecerse. Una atmósfera eléctrica se apoderó del lugar, atrayendo la atención de muchos. Las miradas se volvieron hacia el cielo. ¿Qué es esto?, preguntaron, temerosos. Es el poder del Dios de Israel, respondió Ezequiel, sintiendo el creciente aguijón de su llamado. Él se manifiesta en poder,
para mostrar que no ha olvidado a su pueblo. El tiempo de regresar ha llegado, y con ello, un nuevo pacto será sellado en sus corazones. Cada palabra del profeta traía consigo un eco de antiguas escrituras, resonando en los corazones de los presentes. Pero su mensaje aún no había concluido, puesto que Dios le había revelado algo más. He aquí. Se acerca un día en que habrá un manantial abierto a la casa de David y a los moradores de Jerusalén por el pecado y la inmundicia. Zacarías 13:1, la peste de la incredulidad y la oscuridad era desacertada ante la luz que comenzaba a entrar. Ezequiel sintió que lo inminente estaba cerca, no solo un despertar, sino una intervención divina que cambiaría todo para siempre. Pero entre las visiones, un nuevo dilema surgió en su corazón: ¿cómo habré de preparar al pueblo para lo que está por venir? ¿Qué será lo que su arcano y poderoso ser de Dios ha planeado? La revelación se cernía en el horizonte, y con ella, un inquebrantable propósito divino, esperando ser revelado en el tiempo de Jehová. Y sucedió que al amainar la tempestad, los corazones del pueblo comenzaron a cambiar. Mientras Ezequiel proclamaba las verdades reveladas por Jehová, las palabras como mariposas doradas danzaban sobre la multitud, llevando consigo esperanza y vida. Muchos, antes endurecidos por la incredulidad, comenzaron a abrir sus corazones a la posibilidad de un nuevo pacto, un nuevo comienzo. El aire del desierto, que una vez había sido pesado por la desesperanza, ahora estaba impregnado de un aroma fresco de alabanza. Ezequiel sintió que el viento traía consigo el espíritu de un renacer. No temáis, pues en este día yo traigo promesas de restauración. Jehová está aquí para revitalizar a los quebrantados y revivir a los que se creen perdidos, clamó con fervor, mientras sus brazos se extendían hacia el cielo, buscando la confirmación de lo divino. Al escuchar este llamado, algunos se acercaron con lágrimas en los ojos. Ancianos que habían perdido la fe, y jóvenes que nunca la habían conocido, caían de rodillas buscando el rostro del Dios Altísimo. «Puede ser verdad», murmuraron entre sí, ¿puede el Dios que adoraron nuestros padres volver a unirnos? La respuesta era un eco poderoso en el corazón de Ezequiel, y se sintió impulsado a declarar: sí, el que ha prometido restaurar será fiel en cumplir su palabra. Así, en ese ambiente de recogimiento, se levantó una asamblea, hombres y mujeres con sus manos entrelazadas, unificados en un clamor que ascendía al cielo. Jehová, restaura nuestras vidas. Devuélvenos a ti. Resonó como un rugido entre las rocas. Observando este despertar, Ezequiel comprendió que la revelación que Dios le había dado estaba manifestándose. Era un cuadro viviente de lo que podría ser, un pueblo que renace, corazones que danzan en adoración, y la gloria de Jehová asentándose sobre ellos. El profeta notó cómo el aire se iluminaba con un nuevo fulgor, como si cada oración fuera una ola elevándose para tocar a Dios. Así dice Jehová, proclamó Ezequiel una vez más, esta vez con un fervor aún mayor. Mis planes para ustedes son planes de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. La fe resurgía en las personas, como una planta verde resucitada después de la lluvia. Miradas llenas de añoranza se cruzaban y Ezequiel avivó esos sentimientos, hablándoles de un Dios que había estado con ellos incluso en su sufrimiento. Mientras la multitud crecía, Ezequiel recordó las palabras que Jehová le había revelado. La promesa de un nuevo espíritu, el bajarse del cielo para habitar en los corazones de su pueblo, brotó en su mente. Jehová vendrá en su esplendor. Él restaurará nuestra nación, y su gloria nos llenará para siempre. Gritó Ezequiel, llenando el aire de expectación. Se produjo un silencio sobrenatural, y él lo sintió, un peso sagrado en el aire. De repente, a medida que clamaban con una sola voz, el cielo se abrió y una nube de gloria descendió. Era como una luz brillante que desbordaba amor y esperanza. La multitud cayó de rostro, el corazón lleno de temor reverente, y esa acción colectiva conmovió a los cielos. Con la voz entrecortada por la emoción, Ezequiel se arrodilló. Oh Jehová, aquí estamos, clamor nuestro es por ti. Y en ese instante, el Espíritu fue derramado sobre ellos como una lluvia abundante, trayendo una transformación que nunca habían experimentado.
Los rostros antes apagados brillaban ahora con la luz de la revelación divina, el pueblo se levantó con un sentido de unidad y propósito. Vamos, se decían mutuamente. Llevemos esta luz a aquellos que aún permanecen en la oscuridad, a los que aún son huesos secos. Y así, sus corazones estaban ardientes de fervor, dispuestos a compartir la verdad y la promesa de restauración con todos. Ezequiel miró a su alrededor, sintiendo que un ejército se había levantado entre ellos. La gloria de Jehová no solo había sido una visión, se había convertido en una realidad tangible que ahora irradiaba de cada uno de ellos. Y mientras ellos marchaban hacia adelante, pronunció las últimas palabras: vayan y sean heraldos de lo que han visto y oído. El pueblo de Jehová está vivo, y ahora somos un testimonio de su fidelidad. Los días que siguieron fueron de transformación. Con el poder de la palabra de Dios resonando en sus corazones, llevaron esperanza a los rincones más oscuros. La comunidad que una vez había estado sumida en la desesperanza se convirtió en un faro de luz, atrayendo a muchos hacia el amor de Jehová. Como Ezequiel contempló la restauración de su pueblo, entendió que su misión había culminado en una nueva era, pero su eco viviría por siempre. Desde aquel día, no solo se convirtió en el profeta de una nación, sino el timonel de un movimiento que cambiaría el rumbo de la historia para siempre, implicando que la redención de Dios no conocía límites. Así, Ezequiel vio el cumplimiento de la promesa: en medio de las ruinas, Jehová había levantado a su pueblo para glorificar su nombre. Y aún en la distancia, el eco de su clamor resonaría a través de los siglos, proclamando el amor incansable de un Dios que nunca olvida, y en las generaciones venideras, aquel pueblo sería recordado como un claro testimonio de que la restauración puede llegar, que el amor de Jehová trasciende el dolor, y que la esperanza brilla incluso en la noche más oscura. No olvides, querido lector, que la historia de Ezequiel es un recordatorio vital de que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Suscríbete ahora al canal para no perderte más historias bíblicas que transformarán tu fe. Dale un like ahora para alimentar este mensaje y comenta tus reflexiones sobre este poderoso final. Compártelo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar la maravillosa obra de Dios en sus vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de la luz que está cambiando vidas.